Sandra, el cuerpo jurídico, para el que no lo sepa, ¿cómo funciona? O sea, ¿son militares que pertenecen a los tres ejércitos al mismo tiempo? ¿O solo llevan temas de derecho, juicios? ¿En qué consiste? Los oficiales del cuerpo jurídico son militares de carrera que pertenecen a cuerpos comunes y tienen distintas, o sea, dependiendo del destino en el que estén, pues van a desempeñar unas funciones u otras. Las principales funciones que tienen van a ser de asesoría, en asesorías jurídicas, resolver todas las dudas que puedan surgir sobre temas jurídicos en las unidades a las que pertenezca, a las que corresponde esa asesoría, se encargan de expedientes disciplinarios por faltas graves o muy graves, y en general pues asesorar de coronel para arriba, diría yo. Y luego tienen otro ámbito que es el de jurisdicción, en el que hay jueces, magistrados, fiscales, secretarios, relatores que están en los juzgados y en los tribunales militares. También hay otros puestos un poco más pues, relacionados a lo mejor con derecho internacional, puestos que pueden ser quizá un poco más políticos, asesorando en, en Ministerio de Defensa, pero bueno, principalmente la mayoría están o en asesorías jurídicas o en jurisdicción. ¿Y esta es la principal diferencia entre el derecho civil y el derecho militar? Que en este caso se lleva estrictamente por profesionales propios de las Fuerzas Armadas, ¿o cuál es la diferencia realmente? A ver, existe una jurisdicción militar y una jurisdicción ordinaria. La jurisdicción militar podemos decir que se caracteriza principalmente por tres cosas, porque tiene unos juzgados y tribunales propios, los juzgados togados y los tribunales militares territoriales, que son distintos de los de la jurisdicción ordinaria. O sea, un juzgado togado es distinto de un juzgado de instrucción, un juzgado de lo penal o de laboral, de familia, etcétera. Entonces, son juzgados específicos para la jurisdicción militar. Luego, además, estos juzgados y tribunales están integrados por oficiales del cuerpo jurídico, como he dicho, jueces, magistrados, secretarios, fiscales, que son oficiales del cuerpo jurídico. Y además, dentro de la jurisdicción militar también hay que tener en cuenta que hay legislación específica, porque hay una ley procesal específica para los procesos militares y también, por ejemplo, un código penal militar específico, o sea, para delitos militares, distinto del código penal normal. O sea que hay delitos que solo pueden ser cometidos por personal militar. Sí, eso es. ¿Y en algún caso esto se podría aplicar a la vida civil? ¿Algún caso existe particular que una persona civil se pueda ver inmersa en un proceso penal de carácter militar? A ver, el tema es un poco complejo. En el Código Penal Militar sí que hay delitos, podrían ser cometidos por personal civil. Pero hace poco hubo un pronunciamiento judicial en el que se dijo que la jurisdicción militar solamente podía enjuiciar a personal militar. Entonces eso parece un poco como contradictorio con el hecho de que existan delitos que sí que podrían ser cometidos por personal civil. Pero yo creo que no existe ningún caso en el que se haya condenado a un civil por la jurisdicción militar por un delito del Código Penal Militar. ¿Y las penas son iguales? ¿Son más graves? ¿O qué cambia? Las penas pues son, podríamos decir, sí, similares a las del Código Penal ordinario. O sea, los delitos que hay en el Código Penal Militar son delitos como muy militares o, por así decirlo, como que engloban a lo mejor distintos delitos que aparecen en el Código Penal normal, pero se redactan específicamente como para ser cometidos por militares. Entonces, pues las penas, la mayoría son penas de prisión, no muy altas, salvo que se trate de en situaciones de conflicto armado y tal, que ahí sí que las penas son más altas, pero en general las penas pues suelen ser de prisión de entre 3 meses a 2, 3, 4 años. Eso suele ser más o menos la media. Ahora que has nombrado el tema de prisión, ¿son distintas las cárceles que tienen el personal militar con el personal civil? ¿O están separados? ¿O cómo funciona? Hay un centro penitenciario militar que está en Madrid, en Meco. Es el único que hay en toda España y van militares y guardias civiles. Yo no he estado,
Ni he conocido a nadie que esté. Creo que no hay mucha gente y creo que es o sea, es un poco distinto a una prisión normal, porque además, si no me equivoco, creo que tienen como una separación según la escala y como que siguen un poco de vida o de disciplina militar, porque al fin y al cabo, aunque estén dentro del centro, siguen teniendo, digamos, el empleo. Entonces, pues eso, es como un centro penitenciario, pero sí, adaptado a militares y guardias. O sea, mientras están dentro de la propia cárcel, ¿siguen manteniendo su empleo? Sí, o sea, el empleo lo mantienes, están en suspensión de empleo, evidentemente, pero o sea, el rango como que se queda marcado, vamos, quiero decir que no entras ahí y es igual, o sea, da igual que seas capitana, que seas soldado, no. Según tengo entendido, hay diferencias según la escala a la que pertenezcas y demás. Pero ya te digo que yo no he conocido a nadie que esté dentro, ni he tenido la oportunidad de ir ni nada, o sea, no sé si por suerte o por desgracia, pero no he tenido contacto con centro penitenciario militar. Pero Sandra, un militar en el momento en el que comete un delito no deja de ser militar. O sea, me refiero, si al final te condenan por un delito de carácter doloso, no es motivo de expulsión eso. No necesariamente. O sea, puede ser que sí o puede ser que no. Y sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de delitos que se condenan no en vía militar, sino en la jurisdicción ordinaria, o sea, que una persona sea militar y cometa un delito en la calle de, pues, violencia de género, delitos contra la seguridad vial, que hay muchos, de haber bebido, haber consumido alcohol y haber cogido el coche y que te hayan pillado dando una tasa de más de 0,60, etcétera. En ese caso, si hay pena de prisión, lo más probable, y sobre todo si eres personal de tropa, lo más probable es que sí que te resuelvan el compromiso y te vayas fuera. Si eres militar de carrera, puede ser que también te echen porque te pueden abrir un expediente disciplinario por falta muy grave por haber cometido un delito doloso con una pena castigado con pena de prisión. Si no hay pena de prisión, para el personal militar de carrera no te van a echar. Para el personal de tropas sí, te pueden echar aunque no haya pena de prisión porque te pueden resolver el compromiso eh, un poco pues atendiendo al tipo de delito que hayas cometido y la pena que te hayan impuesto. Se abre un expediente administrativo para resolver el compromiso y digamos que estudian un poco el caso concreto. Y comentabas antes que el cuerpo jurídico militar se componía jueces y fiscales, igual que la jurisdicción ordinaria, que es personal militar. Al fin y al cabo es gente que está dentro de los cuerpos comunes y más concretamente dentro del cuerpo jurídico militar, ¿no? Esta gente entiendo que también está sometido a jerarquía, igual que cualquier otro, igual que si fuera un militar de cualquier otro destino. Sí, sí, eso es. O sea, da igual que seas capitán de ejército de tierra, que seas capitán secretario relator del cuerpo jurídico que tiene, o sea, eres capitán igual, quiero decir. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, las personas, los oficiales jurídicos que están en jurisdicción, o sea, en juzgados y tribunales, yo diría que ahí, en ese caso, el empleo pasa como a un segundo plano, en el sentido de que son más jueces, más fiscales o más secretarios que capitanes, comandantes, tenientes coroneles. Entonces, eso les permite un poco más aplicar o ser un poco más objetivos a la hora de trabajar, más independientes, etcétera. Claro, porque si no chocarían dos principios fundamentales, ¿no? La independencia de los jueces y tribunales con la dependencia jerárquica de un militar. Sí, podría ser, porque, o sea, se podría entender así, pero realmente no. Hay bastante independencia en el sentido de que un juez comandante no tiene por encima a un teniente coronel que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Es independiente en su trabajo. Esto es importante, ¿eh? Importante que la gente lo sepa, porque claro, yo por ejemplo, cuando yo fui militar 3 años y gracias a Dios no me he envuelto metido nunca en algo de esto, que haya tenido que llegar a defenderme o acusar a alguien por vía jurídica, pero lo que yo pensaría es, bueno, si yo tengo que, por ejemplo, denunciar a mi capitán y el que me juzga es capitán, no va a llegar a nada ese tema, ¿sabes? Veo un poco como, desde mi ignorancia, insisto,
como que ese principio de independencia y igual incluso mi presunción de inocencia se puede ver desvirtuada por el hecho de la dependencia jerárquica del juez o tribunal en este caso. Sí, a ver, o sea, entiendo que haya gente que pueda pensar así, ¿eh? Pero realmente no, o sea, yo pienso, o por lo que yo he visto, por lo que veo habitualmente, tienen muchísima independencia y lo que digo, que como que el empleo pasa como a un segundo plano realmente. Además, hay que tener en cuenta también que los oficiales del cuerpo jurídico y sobre todo los que están en jurisdicción no tienen contacto realmente con otros oficiales de armas. Entonces, no, o sea, no puedo entender que se llegue a pensar que a lo mejor un juez que es comandante pues va a apoyar a un oficial, pero la realidad es que no es así. Ahí, o sea, la justicia se aplica por igual, con independencia del empleo que tengas. Ahí realmente tampoco creo yo que los jueces o fiscales o secretarios te vean como un soldado o como un sargento, sino que te ven como investigado o como víctima. Entonces podríamos decir que la justicia militar existe realmente. Sí, yo, vamos, yo diría que sí. Sobre todo eso. A nivel jurisdicción, a nivel judicial, yo diría 100% que sí que existe la justicia, o más bien que existe la justicia que se aplica correctamente, la justicia que se administra correctamente. Si estamos hablando de a nivel disciplinario, ahí sí que te diría que la justicia pues, puede ser un poco más cuestionable. Me refiero a temas disciplinarios, a faltas y sanciones, porque ahí hay que tener en cuenta que la mayoría de faltas y la mayoría de recursos, o sea, la mayoría de resoluciones de recursos que se ponen por faltas que se han impuesto, los, los hace gente, los hacen militares que no son del cuerpo jurídico. Quiero decir, lo normal es que te sancione a lo mejor un teniente y el recurso va al jefe de unidad, que es un teniente coronel o es un coronel, que no tienen ni idea de derecho. Entonces, ahí la justicia sí que no se administra tan bien como en vía judicial, pero en juzgados y tribunales militares sí, diría que la justicia se administra correctamente.